Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, docente. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. A ver, hasta la semana pasada hemos estado evaluando el tema de lo que son tareas académicas, ¿verdad? Ya todos ya tienen su nota. Bueno, en trabajo, pues la mayoría ha hecho un buen trabajo, excepto uno o dos grupos por ahí. Pero el tema de exposición ya es aparte, ¿no? Ya cada uno sabe cómo ha expuesto, definitivamente. Bien. Hicimos la premisa que para el día de hoy han tenido que repasar las clases anteriores, ¿correcto? Asumo yo que deben haber repasado las clases anteriores, ¿correcto? Bien, siendo yo así, ¿quién quiere nota? ¿Quién quiere participar? Marlene. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás, Marlene? Marlene, ¿qué son, qué es el derecho de las sucesiones? Es un derecho, mm, parte del derecho privado, mm, que es ocasionado a raíz de una muerte, ¿no? Y son derechos patrimoniales que se transfieren hacia su siguiente generación. Eso sería, a mi modo de ver, pero teóricamente lo que decía en la clase dice que el derecho de sucesión es aquella parte del derecho privado que regula las sucesiones mortis causa y determina el destino de la titularidad de sus relaciones jurídicas. Bueno, eso debe estar relacionado, me imagino que a, a los bienes patrimoniales que tiene esta persona, ¿no? Mm, ¿Qué más puedo decir? Y tiene dos elementos, que es el causante y los sucesores. El causante es el fallecido y los sucesores, bueno, son los que son titulares de derecho, los que puedan mm, cumplir con el requisito de ser mm, el sucesor del causante, ¿no? De la sucesión. Eso y bueno, mm, ¿qué más puedo decir? Hay ciertas condiciones para que uno pueda mm, ser sujeto de esa sucesión o esa herencia, si se quiere decir, ¿no? Para eso es, pues bueno, tienes que existir en el momento en el que él ha fallecido o el causante pasa, pasa este acto que no sé cómo llamarlo, es eso, y bueno, tener capacidad de goce, no haber sido desheredado, ¿no? Porque en ocasiones explícitamente hay padres que desheredan a sus hijos. Eso y bueno, y tener la suficiente, mm, ser capaz o ser digno de esa sucesión, ¿no? Eso, doctor, ¿y qué más? Nada más creo que le puedo decir. Correcto, está bien. Gracias, Marlene. Gracias, doctor. Joel, Docente, ¿cómo está? Buenas noches. ¿cómo estás, Joel? ¿Qué tal? Acá de frío, docente. Sí, está haciendo ahí un poquito de frío, ¿no? Yo estoy en Huancayo, docente, acá hace más frío. Claro, uy, ahí debe ser mucho más frío. A ver, si nosotros decimos, Joel, que el derecho de sucesiones es una de las ramas del derecho civil, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho de las sucesiones? Esta jurídica. Ujú. Bueno, solamente para reforzar el tema de que es una rama, bueno, básicamente también es una institución del derecho civil, ¿no? Que es básicamente el nombre del curso. Considero que la naturaleza jurídica en este caso sería la transmisión de los derechos y obligaciones, ¿no?
en este caso, la persona fallecida a sus herederos. Es más sencillo que eso. Ahí básicamente me estás diciendo un concepto de lo que son las sucesiones. O la naturaleza en este caso viene a ser el tema del patrimonio, transmisión del patrimonio. Ok, mejor. Es de naturaleza patrimonial Ah, privado, privado. privada, Ujú. ¿correcto? De naturaleza patrimonial privada. Al igual que el derecho civil, pues el derecho civil es de naturaleza privada, ¿no? Entonces también el derecho de sucesión es de naturaleza privada. Ahora, yo te pregunto, ¿a qué crees que a qué crees que se referirá, ya, en el tema de las sucesiones con los activos y los pasivos? Eh, Como hemos visto, en este caso, bueno, hemos ido estudiando todo básicamente lo que es el derecho civil. En los activos son todos los bienes, ya sean materiales o inmateriales también, que puede adquirir una persona. eh, pero en este caso, todo eso serían los pasivos, ¿no? Todos los bienes. No, eh, esos son los activos y los pasivos. Perdón, perdón, claro, claro, son los activos, perdón. Y el tema de los pasivos vendrían a ser el tema de las cargas, la deuda, el tema de, no sé, quizás ha hipotecado su casa, entonces necesitan sus herederos también, en este caso, tener que cancelar esa deuda, ¿no? De alguna u otra manera el banco les va a tener que cobrar. O sea, adquieren en este caso los activos y los pasivos en cuanto al tema de la herencia. Ok, bien, Joel, gracias. Ok, docente. Elizabeth, Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿cómo estás, Elizabeth? Dime, ¿en el Perú se transmiten las deudas? Mm, Solamente en lo que lleve al patrimonio, pero en realidad no. Se podrían pagar solo en cuanto el patrimonio lo pueda cubrir, según sé. ¿Cómo? En tanto el patrimonio pueda cubrir la deuda, sí, pero en realidad, bueno, solamente bajo eso, ¿no? En lo que pueda cubrir el patrimonio con respecto a la deuda de la persona, pero en sí la deuda no pasa a otras personas, ¿no? Sino que quedaría en razón del patrimonio, ¿no? Y dime, ¿qué pasa si es No que sé la cómo deuda, explicarlo. qué pasa si Ajá. es que la deuda es más grande que el patrimonio que te dejan? Se anula ¿Qué se anula? porque la deuda, o bueno, solamente cubre lo que el patrimonio cubre lo que pueda, ¿no? Alcanzar. No, no, digamos, eh, no se puede más. Ya, y tú como beneficiaria, heredera y todo eso, ¿qué haces? ¿Puedes Mm, hacer algo al respecto? Tengo entendido que los herederos no heredan las deudas. ¿Quién te ha dicho eso? Cuéntame. Justo ayer ingresamos a unas clases ¿No? acerca de la muerte y de que es un hecho jurídico y que bueno, tiene ciertas consecuencias, ¿no? Y hablaban precisamente de que eh, Rosa María Palacios en uno de sus videos comentaba al respecto y sí logré alcanzar a escuchar que las deudas no alcanzan a los herederos. A ver, Bueno, creo que solamente en lo que habrás cuanto al... escuchado es que las deudas no se pagan con el patrimonio de los herederos. Claro, sí, No exacto. significa que no alcancen a los herederos, sino que no se pagan con el patrimonio de los herederos. Como bien dijiste al inicio, las deudas se pagan con el patrimonio, o sea, con los bienes que te dejan. Si la deuda excede el bien que te dejan, pues obviamente tú puedes simplemente renunciar a la herencia y se acabó. Y eso te exime de todo otro tipo de responsabilidad. Porque ¿de qué te sirve una herencia donde tus deudas son mucho más que los bienes? No te sirve de nada, Claro, ¿verdad? Absolutamente de nada. no.
Ujú. Y como la norma te ampara, tú no puedes pagar deudas ajenas, ¿no? Con tu propio patrimonio, solamente con los que alcance la herencia. Entonces, está bien lo que has dicho, Elizabeth. Solamente mi pregunta iba referida a que tú como persona o como heredera, tú puedes renunciar a la herencia en el caso de que las deudas sean mayor a los bienes. ¿Me dejo Claro, que entender? los pasivos excedan a... Claro, A claro. los activos. ¿Ya? Ajá, Bien, exacto. gracias, Elizabeth. Ya, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más quiere nota? Bien, 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 bien. Bien, a ver, entonces vamos a decir, ¿qué es la sucesión? La sucesión deriva del latín successio y significa en tratar una persona o cosa en lugar de otra. Esta palabra tenía en el lenguaje jurídico de los compiladores del Código de Justiniano un sentido amplio y equivalente a traspaso de derecho. Para Brayones, la sucesión es el modo como se defiere y transmite el patrimonio. Y para Savigny, otro doctrinario, la sucesión es el cambio subjetivo en relación de derecho, en una relación de derecho. Bien. Entonces, vamos a decir que el derecho de sucesiones o derecho sucesorio es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte. Cuando hablamos de activos, estamos hablando de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Como casas, terrenos, autos, muebles, etcétera. Cuando hablamos de también activos, estamos hablando de derechos. Puede incluir derechos de autor, acciones, fondos de inversión, etcétera. Otros activos pueden incluir dinero en efectivo, seguros de vida. Bien. Y cuando estamos hablando de pasivos, estamos hablando de deudas financieras como préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, obligaciones legales como deudas con acreedores, impuestos pendientes, ¿correcto? Otros pasivos también que incluyen entierro, funeral, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en resumen, los activos son todo lo que se hereda y que tiene valor, mientras que los pasivos son las deudas que deben ser saldadas por los herederos. ¿Correcto? Dime, Washington. Doctor, disculpe, los pasivos, los activos puede ser lo que te pone dinero en el bolsillo y los pasivos son los que te sacan dinero del bolsillo, ¿es algo así? Si lo quieres ver de una manera coloquial, sí. ¿Ya? Coloquialmente hablando, sí, Washington. ¿Ya? Bien, los elementos de la sucesión, vamos a hablar de elementos subjetivos o personales, ¿no? Acá tenemos al causante, ¿no? Que es la persona física que al fallecer da origen a la apertura de la sucesión, ¿no? Se le denomina también cucus, que proviene de la frase latina cucus successione, ¿no? Que significa aquel de cuya sucesión se trata, y tenemos los sucesores, también llamados causa habientes, que son las personas naturales o jurídicas titulares del derecho transmitido por el causante. Estos pueden ser los herederos y los legatarios. ¿Y qué serán los legatarios? ¿Mm? ¿Qué serán Los los legatarios? sucesores, ¿Quién? los sucesores, No, Joel. Docente, sobre tengo entendido, según la lectura, los legatarios serían las personas que no necesariamente tienen una afinidad sanguínea con el causante y en este caso están dentro del testamento como parte pues de la herencia, ¿no? Ok, bien. Sí, precisamente los legatarios son aquellos a quienes se les asigna un bien o un derecho específico dentro del testamento, ¿correcto? Son aquellos, repito, a quienes se les asigna un bien o derecho específico dentro del testamento, ¿correcto? Bien. El otro elemento es el elemento objetivo que constituye la herencia, que es el patrimonio dejado por el causante y constituye el objeto de la transmisión. Comprende el activo y el pasivo del cual es titular el causante al momento de su fallecimiento y también se denomina la masa hereditaria. ¿Correcto? ¿Sí? Bien.
Bien, en el Perú, correcto, en el Perú las deudas sí pueden heredarse, pero con ciertas limitaciones. ¿Ya? Los herederos asumen la responsabilidad de pagar las deudas del fallecido, pero hasta el valor de los bienes heredados. Bien. La deuda, recuerden, no se paga con el patrimonio personal del heredero, sino con los activos de la herencia. ¿Correcto? Repito, la deuda no se paga con el patrimonio personal del heredero, sino con los activos de la herencia. ¿Correcto? Entonces, el Código Civil peruano establece que los herederos asumen tanto los bienes como las deudas del fallecido. Los herederos no van a estar obligados a pagar las deudas con su propio patrimonio. La deuda se va a cubrir con los bienes que se están heredando. Si la deuda supera el valor de la herencia, el heredero no está obligado a pagar la diferencia. En este caso, lo que se recomienda es renunciar a la herencia. Bien. Existen algunas excepciones, como las obligaciones alimenticias, por ejemplo, que se extinguen con la muerte del deudor y estas no se heredan. Bien. El seguro de desgravamen puede ayudar a cubrir las deudas en caso de la muerte del titular. Si el fallecido tenía un seguro de desgravamen, la aseguradora la cubrirá la deuda, ¿no? Evitando que los herederos la asuman. ¿Correcto? Dime, Sandy. Profe- Sandy, Sí, doctor, lo que pasa es que quería preguntar, ¿cuál es la diferencia, pues, entre los esposos? O sea, cuando un esposo ¿entre muere, qué? los esposos, cuando uno de ellos muere, ¿no? Ellos siempre se hereda derechos, sí, obligaciones que también los derechos, ¿verdad? Ah, en los esposos, sí. Sí, pero, o sea, no tiene nada que ver eso con una herencia, digamos, de padres a hijos, ¿verdad? No, porque los hijos son herederos forzosos, Sandy. Ah, ok. Eso era lo que quería saber. Ok, Sandy, está bien. Bien, las condiciones para heredar, hablamos de la existencia del heredero al momento de la apertura de la sucesión, la capacidad civil de goce, no ser indigno o haber sido desheredado, ¿no? Tener título suficiente, es decir, que no exista otro sujeto con título mejor o con mejor título. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa tener título suficiente? ¿Quién me dice? A ver, no hagan cola. ¿Mm? ¿Qué significará tener título suficiente? O él. Me imagino, docente, voy a tratar de deducirlo, que es un tema jerárquico, ¿no? En este caso, que, por ejemplo, si yo muero, fallezco, tengo hijos, ellos serían lo más directo, ¿no? En este caso, su título es mucho más priorizante que quizás un sobrino o que quizás un padre, ¿no? Ok, Entonces, tener ese título suficiente es la condición jerárquica al momento de heredar. Eso es mi punto de vista, docente. ok, Joel. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, a ver, cuando hablamos del título suficiente, tener título suficiente se refiere a cumplir con los requisitos legales necesarios para adquirir o transmitir un derecho real, como la propiedad de un bien inmueble, por ejemplo. Esto implica que el documento o acto jurídico que se utiliza para transmitir el derecho debe cumplir con las formas establecidas por la ley. En otras palabras, un título suficiente va a ser un acto jurídico que cumple con las formalidades legales y tiene la finalidad de transmitir o constituir un derecho real como la propiedad. ¿Correcto? ¿Y cuál va a ser la importancia de tener un título suficiente? ¿Cuál creen ustedes que sea la importancia? ¿Mm?
A ver, Marlon, ya juega un ratito, descansa. Marlon, Bueno, doctor, a mi parecer, sería para cumplir la legalidad, ¿no? De toda la transmisión de bienes que se da al momento de heredar y para que no existan suplantaciones o falsificaciones, ¿no? En el proceso. bien, bien. Idea válida, Marlon. ¿Alguien más? Nubeluz. Profesor, bueno, yo creo que es para verificar si esta persona puede ser hereditario de los bienes al que va a heredar o no. O sea, como decir que se puede declarar o no. Ya, ok. Gracias, Nubeluz. ¿Alguien más? Elber. Que se me olvida. Nubeluz, su audio. Doctor, buenas noches. Es importante porque un título válido protege los derechos del adquirente y evita conflictos legales futuros. Bien, Helber. Y Marlene. Doctor, más que una acotación, tengo una pregunta, si se puede, ¿no? Marlene, las preguntas para después. Ahorita estamos precisamente en acotaciones. Estamos hablando de qué es de qué es un título, de un título suficiente. Bueno, en todo caso, si fuera así, bueno, luego pregunto Sí, y claro que sí. ahora, Pero ajá. ahorita yo esperaba que me des una Yo respuesta. considero que yo considero de que el título suficiente, tiene que ver con el tema legal, pero además tiene que ver con este tema de que tiene que ser un heredero forzoso o en las jerarquías de esa capacidad para poder suceder o para ser sujeto de esa sucesión. A eso está referido, doctor. Ahí me quedo, después hago la pregunta. Gracias. Bien, a ver, cuando hablamos de la importancia de un título suficiente, vamos a decir que es importante o es fundamental para la adquisición de derechos reales, ya que garantiza la legitimidad de la transmisión y protege los derechos de las partes involucradas. O sea, si yo le pregunto en el examen cuál es la importancia de un título suficiente, esta es fundamental para la adquisición de derechos reales, ya que garantiza la legitimidad de la transmisión y protege los derechos de las partes involucradas. ¿Correcto? Bien. Ahora sí, Marlene, ¿cuál era tu consulta? Doctor, mi pregunta va en el sentido de que cuando se dice este título suficiente, bueno, le comento en todo caso un hecho Un caso. en la que, un caso en Ujú. que el fallecido, el fallecido aparece en un testamento bueno, mi abuelo le dio la herencia a mi papá y mi papá falleció cuando yo tenía 9 años y mis hermanos también eran pequeños, todos éramos pequeños. En ese momento, nosotros, al ser jóvenes o menores de edad, no podíamos, supongo que tener el título suficiente, por eso es que no nos dieron a nosotros, porque posteriormente mi tía, que era la hermana de mi papá, se hizo acreedora de los bienes que le correspondía a mi papá y se tituló por prescripción adquisitiva incluso. Y yo voy a este tema de que nosotros no, si somos los herederos forzosos de mi padre, ¿por qué no Pero, podíamos a ver, pero perdón, ¿no ser? tenías a tu madre ahí? Mi mamá se fue con otra persona. Oh, yo. Bueno, lo Ajá. que pasa es que si bien es cierto, ustedes eran menores de edad y por ende no tenían capacidad de ejercicio para poder ejercer y hacer valer sus derechos, pero debieron tener un representante legal, ¿entienden? O un curador interino, ¿no? Tampoco tenían ningún tipo de representante, ¿alguien? ¿No se nombró para No, ustedes una especie de representante legal? no hubo,
Bueno, la verdad yo creo que nos han arrinconado un punto y se han olvidado de nosotros. Y No, más el bien yo hermano creo que los han mayor, estafado, que es diferente. Eso no es no, arrinconar. lo que pasa es que como no nos tomaron en cuenta para nada, pues digo, ¿por qué pasó esto, no? A ver, Y por lo que yo te he entendido, tu padre, falleció, ¿no? Tu padre que había sido heredero de tu abuelo, ¿verdad? sí, sí, doctor. Ya, ok. Y que al momento de fallecer tu padre, me dices que tu tía, o sea, la hermana de tu padre, ella es la que se ha quedado con los bienes de tu padre, ¿eso es lo que me está diciendo? Sí, con bueno, con lo que mi abuelo le ha heredado a mi papá, ella agarró todos los bienes, se declaró como hija, pues, única, ¿no? Bueno, estaba viva sola, pues, ¿no? Pero mi papá tenía hijos. Por eso te digo, pero nadie intervino por No, ustedes. nadie, no, nadie, nadie, nadie. Bueno, ese es otro problema, pues. Ustedes eran herederos forzosos ahí. Esa herencia debió haber sido para ustedes, no para tu tía. Y ahora a estas alturas de mi vida, ¿puedo reclamar? Mm, y lo que pasa es que, a ver, para temas de sucesiones y herencias, es un tema complejo. O sea, eso ha pasado hace como 50 años aprox. ¿Y esto es? Sí, por lo menos, yo ya Unos tengo 50 cuarenta y años, ya pues, cinco, habrá pasado pues ya. 40 años por lo Ahora menos. imagínate, en 50 años esa herencia ya no debe ni existir, pues ya debe de haber mermado, ya la deben de haber Mm. vendido, ya la deben de haber malgastado, ya le deben de haber hecho muchas cosas. ¿Qué para que Esa, reclamen? esa tía mía le dio a su hija en un calidad de venta. Y ¿Qué le, siguen qué ahí, le- sí, los 2000 metros cuadrados, sigue ahí, así, íntegro. Y ustedes tal vez tienes hermanos, ¿no? Sí, doctor. Tal vez podrían iniciar un proceso reivindicatorio, ¿no? Por ahí, pero yo, mira, dudo mucho que después de 50 años, algo les pueda ser favorable, por un tema ya de prescripción, por un tema ya de, no sé, hasta lo pueden decir, hasta falta de legitimidad para obrar, ¿no? Qué sé yo, o sea. Es bien complejo porque ha No. pasado muchos años, no se ha reclamado en su momento, ¿no? Te podrían decir, ¿por qué lo vienes a reclamar ahora, ¿no? Después de 50 años, ¿por qué no lo hiciste cuando eras ya mayor de edad, ¿no? Ya había pasado poco tiempo, ¿no? Pero ya después de tantos años es bien complejo ese proceso. Creo yo que en vez de ganar algo, malgastarías tu dinero, Ok, propiamente dicho. doctor, muchas gracias. Eso Gracias, doctor. desde mi perspectiva como abogado, te lo digo, ¿no? Mm, ¿No? Pero no, gracias. siempre Ajá. puede, como siempre dicen, no hay peor lucha que la que no se hace, pero como te digo, si hablamos de malgastar dinero, yo pienso que ahí estarías tirando tu dinero, ¿ya? Ok, doctor, gracias, gracias. Bien, seguimos. Clases de sucesiones, ¿ya? ¿Cuáles son las clases de sucesiones propiamente dichas? ¿Ya? Existe la sucesión testamentaria, la sucesión intestada, la mixta y la contractual. ¿Qué será la sucesión testamentaria? ¿Quién me dice? ¿Te escucho? Doctor, la testamentaria es cuando es por voluntad el causante ha hecho un testamento. Marleni, Sí, Marleni, sí, ¿me escuchó, doctor? no, no te escuché. ¿Puedes repetir, por favor? Oh, ya, decía que, bueno, la testamentaria está relacionado con que el causante por voluntad hace un testamento. Esto es cuando existe un testamento, doctor. Gracias. Ok, Marleni, Nube Luz. Profesor, testamentaria se puede decir cuando una persona que cuando todavía está en vida deja en reglamentos todos sus documentos ya predisten, o sea, destinando ya a una persona a quien se le va a heredar, ¿no?
Bien, Eh, Noveluz. Washington. Docente es cuando muere un testador y queda en manos de los herederos un bien. Ok, gracias, Washington. Juan José. Sí, buenas noches, profesor. En el caso de la sucesión testamentada, es un proceso jurídico el cual se distribuye los bienes, también las deudas de dicha persona fallecida, conforme a lo que ésta deja expresa en el testamento, ya sea con condiciones, bajo ciertas circunstancias o que tengan que hacer cierto proceso. Eso Ok, sería todo, profesor. ok, Juan José. A ver, cuando hablamos de sucesión testamentaria, básicamente estamos diciendo de que se establece por la voluntad del causante, ¿bien? Quien designa a sus sucesores y distribuye sus bienes a través de un testamento. Este testamento debe cumplir con los requisitos legales de forma y fondo y deben ser otorgados con capacidad y libertad, ¿correcto? Con capacidad y libertad. Bien, en este caso no puede haber ningún tipo de coacción para el momento de redactar un testamento y la persona tiene que estar mentalmente hábil, ¿correcto? Por eso siempre han escuchado, ¿no? En el día tal, la persona tal en pleno uso de sus facultades mentales, ¿correcto? Porque eso sí, la persona tiene que estar lúcida al momento de redactar un testamento, completamente capaz. Bien, ¿y qué será la sucesión intestada? ¿Quién me dice? Washington. Es cuando la persona muere sin haber dejado una herencia escrita. Ya. Elizabeth. Sí, profesor, es cuando la muerte se da de manera inoportuna y no hay un heredero. La mayoría en el Perú, bueno, tiene este tipo de sucesión, ¿no? Ok, bien, Elizabeth. Camila, estabas viva. Buenas noches, docente. Bueno, se da cuando no hay un testamento o ha sido ineficaz o declarado nulo, ¿no? Ya. Juan José. Se da cuando no se tiene ningún registro de algún heredero y se le da por ende al familiar sanguíneo de más cercanía, no necesariamente siendo un hijo. Ok, Juan José. Y Nubeluz. Profesor, yo creo que intestada, bueno, lo voy a decir de mis propias palabras, Ujú. es que cuando ya esta persona fallece, haya dejado, digamos, testamentada de manera voluntaria o no haya dejado, ya se realiza cuando esta persona ha fallecido. Bueno, yo creo eso, profesor. Ok, Nubeluz. Bien. Cuando hablamos de sucesión intestada, señores, o también llamada sucesión legal, ya acuérdense de esa palabrita, sucesión intestada o sucesión legal, ¿ya? Se va a aplicar cuando el causante fallece sin dejar testamento o cuando el testamento es inválido. Correcto. La ley va a establecer un orden de prelación para determinar quiénes son los herederos legales, priorizando a los descendientes, luego los ascendientes y el cónyuge, entre otros. ¿Correcto? El Código Civil peruano permite que los hijos de un heredero que ha fallecido o no puede suceder representen a su progenitor en la herencia. ¿Correcto? Bien. ¿Qué será la sucesión contractual? ¿Qué es la que menos se da en este país? ¿Qué es la sucesión contractual? ¿Mm? ¿Nadie? Sandy. Sí, profesor. Ay, no sé. ¿No se ve mi cámara? Se ve, pero pareces en película antigua, en blanco y negro. Ok. Sí, profesor, como el mismo su nombre lo dice, contractual es mediante un contrato.
es que mediante un pues, contrato. se da los derechos y las obligaciones a través de un contrato. Ya, ok. Camila. Ay, Buenas noches, docente. Bueno, como dice mi compañera, es un contrato entre vivos, ¿no? Que se puede dar entre el heredero y el causante. Ya, es una idea. ¿Quién más? Mm, Buenas noches, profesor. Em, hola. sí, buenas noches. Para mí sería, como es mixta, como es asociación mixta, puede ser cuando una persona fallece y una parte de su patrimonio ha dejado un testamento y la otra parte quizás la tienen que hacer por sucesión intestada. Cintia, pero estamos en sucesión contractual, no mixta. ¿Qué? Ay, Dios mío, disculpe. ¿Y ahí qué es lo contractual? Em, Cuando ambas partes, ¿no? En este caso el causante deja al heredero, ¿no? Mediante un contrato ya escrito cuando éste todavía está vivo. Mm, ya. Y esto lo hace valer, obviamente, cuando ya, pues. Fallece. Sí, bueno, desde el momento en cómo lo concreta, ¿no? Por ejemplo, hay un contrato de compra-venta, temas que hacen para poder transferir, ¿no? Sus bienes, incluso en vida, a sus herederos. Ujú. Bien. A ver. La sucesión contractual, ¿ya? La sucesión contractual, o también denominada de pacto sucesorio, ¿correcto? Nos dice que tiene lugar mediante la celebración de pactos o contratos sucesorios en virtud de los cuales el derecho sucesorio se va a dar de tres diferentes maneras, o en tres casos, o hay tres formas de pacto sucesorio, de sucesión contractual. La primera, que va a ser de pacto de constitución, ¿correcto? De pacto de constitución. Estos pactos son celebrados por el propio causante con terceras personas, diferentes a los herederos legales, ¿correcto? Con el propósito de instituirlos cuando muera como herederos de todo o parte de su patrimonio, ¿correcto? Mientras tanto, conserva la propiedad de sus bienes, pero no va a poder disponer de los mismos a favor de otras personas, ¿correcto? Nuevamente, estos pactos van a ser celebrados entre el causante con terceras personas que son diferentes a los herederos legales, con el propósito de instituirlos cuando muera como herederos de todo o parte de su patrimonio. Y mientras tanto, conserva la propiedad de sus bienes, pero no podrá disponer de los mismos a favor de otras personas. Bien. Luego viene el pacto de renuncia. ¿Ya? El sucesor futuro acá pacta con el causante una renuncia anticipada a su calidad de heredero cuando muera el causante. ¿Bien? El sucesor futuro pacta con el causante una renuncia anticipada a su calidad de heredero cuando muera el causante. De esta forma, el causante queda liberado de esta obligación. Bien. Y la otra es el pacto de disposición, ¿ya? En este pacto no interviene el causante, sino el futuro sucesor pacta con un tercero y queda obligado a transferirle sus derechos hereditarios cuando el causante muera. Repito, en esta forma no interviene el causante, sino que el futuro sucesor pacta con un tercero, ¿correcto? Y queda obligado a transferirle sus derechos hereditarios cuando muera el causante. Ahora bien, en nuestro ordenamiento legal prohíbe este pacto, estos pactos, ¿no? Conforme los artículos 678, 1405 y 1406 de nuestro Código Civil, por varias razones. Ejemplo, porque limitan o anulan la libertad del testador, ¿correcto? Quien en principio tiene derecho irrestricto sobre sus bienes. Segundo, porque estos aludidos pactos, por ser bilaterales, no pueden ser revocados unilateralmente. Correcto. Tercero, porque hacen peligrar la intangibilidad de la legítima. ¿Y qué es la legítima, señores?
¿Qué es la legítima? Joel. Docente, la legítima viene a ser, según nuestro Código Civil, la parte de los bienes que no puede disponer el causante y que no se toca a favor, en este caso, de los herederos, ¿no? Ok, bien. La legítima es la porción de la herencia que corresponde a los herederos forzosos y que no puede ser disminuida por voluntad del testador. Repito, la legítima es la porción de la herencia que corresponde a los herederos forzosos y que no puede ser disminuida por la voluntad del testador. ¿Correcto? Sí. Bien. Entonces, ya saben que el pacto de disposición o estos pactos básicamente están prohibidos por nuestro Código Civil. ¿Bien? Porque, como les digo, ¿no? Alteran el orden sucesorio, limitan o anulan la libertad del testador, ¿no? Generalmente son onerosos porque son pactos gratuitos y se presta para la especulación, porque generan incertidumbre sobre la propiedad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Y qué será la sucesión mixta? ¿Qué será la sucesión mixta? ¿Quién me dice? ¿Qué será la sucesión mixta? Camila. Docente, ¿puede ser cuando en el testamento falta algún bien o algún heredero ser mencionado? Perdón, Camila, ¿puedes repetir, por favor? Cuando en un testamento, digamos, falta mencionar algún bien que tiene la persona o algún heredero que falte mencionar en el testamento. Ok. Washington. Docente es la que rige por voluntad del testador. Es la que rige por voluntad del testador. Ya. César. Bueno, mi parecer es una parte de la herencia que distribuye según lo que dispone el testamento y que otra parte de lo que dispone el testamento y de lo que distribuye según las reglas de la sucesión intestada. Ok, César. Bien, ¿alguien más? Hola, ¿me escuchan? Profesor, Hola, ¿me eh, escuchan? profesor, Sí, doctor. Sí, doctor, le Sí, sí. escuchamos. Ya, ok, ok. Solamente que hay interferencia acá. A ver, le estaba diciendo, la sucesión mixta, ¿ya? En la sucesión mixta, el patrimonio del causante se distribuye tanto por la voluntad expresa del testador, ¿no? En un testamento, como por la ley en caso de que no se haya dispuesto de todos los bienes o haya existido una nulidad parcial. En resumen, en otras palabras, es una combinación de sucesión testamentaria y de sucesión intestada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa sucesión mixta surge cuando el testamento no cubre con todos los bienes del causante o parte de él ha sido declarado inválido. En estos casos, la parte de la herencia que no ha sido regulada por el testamento se rige por las disposiciones legales sobre la sucesión intestada. ¿Correcto? Entonces va a combinar parte de la sucesión testamentaria con la sucesión intestada. ¿Y por qué creen que va a ser importante esa sucesión mixta? ¿Por qué será importante esta sucesión mixta? Pregunta de examen. Joder. Porque no dejaría fuera a otros herederos que quizás no han sido considerados por parte del causante. Ya. Elizabeth. Porque protege los derechos patrimoniales de la persona. Ya.
Ya. Sí, es válido. César. Mm, porque garantiza que todas las herencias sea distribuida correctamente. Ya. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bien. La importancia de la sucesión mixta, señores, va a radicar en que permite que la voluntad del testador se respete hasta donde sea posible y que la ley asegure que se cumpla con la distribución de la herencia en casos donde el testamento es incompleto o inválido. Repito, la sucesión mixta es importante porque permite que la voluntad del testador se respete hasta donde sea posible y que la ley asegure que se cumpla con la distribución de la herencia en casos donde el testamento es incompleto o inválido. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. ¿Qué es la herencia? ¿Qué será la herencia? ¿Mm? ¿Qué será la herencia? La herencia es el patrimonio activo, ¿no? Ya saben lo que son activos y pasivos, dejado por el causante. También se le denomina masa hereditaria y constituye el objeto de la transmisión. La herencia en la doctrina del derecho es el acto jurídico mediante el cual una persona dispone que a su fallecimiento se transmitan sus bienes, derechos y obligaciones a otras personas que en conjunto se le denominan herederos. Repito, la herencia es el patrimonio, tanto activos como pasivos, dejado por el causante. También se le denomina masa hereditaria y constituye el objeto de la transmisión. Esto, en doctrina del derecho, viene a ser un acto jurídico mediante el cual una persona dispone que a su fallecimiento se transmitan sus bienes y derechos y obligaciones a otras personas que en su conjunto se denominan herederos. Bien, herederos. Los sucesores, llamados también causavientes, pueden ser los herederos o los legatarios. Ya sabemos que son herederos y que son legatarios. Los herederos son las personas que por disposición legal o testamentaria y en virtud del parentesco consanguíneo, salvo el caso del cónyuge, suceden en todo o en parte de la herencia. Y los legatarios, ¿qué habíamos dicho que eran los legatarios? ¿Qué habíamos dicho que eran los legatarios, señores? Los legatarios son aquellos a quienes se les asigna un bien o derecho específico dentro del testamento. Son aquellos a quienes se les asigna un bien o derecho específico dentro del testamento. Bien. Por la clase de sucesión tenemos testamentarios, que son los incluidos por la voluntad del causante expresada en un testamento, los legales, que son declarados por la autoridad judicial a falta del testamento al no haber heredero testamentario, por no querer o por no poder o no puede suceder. Pues tenemos los herederos forzosos, ¿no? Que el causante no puede excluirlos, se encuentran dentro de esta clase los descendientes, ascendientes y cónyuge, a quienes la ley garantiza la transmisión de parte del activo hereditario llamado legítima y que solo puede perderla por indignidad o desheredación, ¿no? El doctrinario Ferrero señala que ese tipo de herederos se divide en dos clases: aquellos que tienen como legítima las 2/3 partes de la herencia, como son los descendientes del cónyuge, y aquellos que tienen como legítima la mitad de la herencia, como es el caso de los ascendientes y el cónyuge, cuando no hubiera descendientes. Y los otros, que son los herederos no forzosos, ¿no? Que el causante los puede eliminar por testamento, son los hermanos, los tíos abuelos, los sobrinos nietos, los primos hermanos. Este tipo de sucesión solo puede producirse por voluntad del causante. ¿Bien? Por su título son legales y voluntarios. Los legales son todos aquellos a quienes la ley les reconoce la calidad de herederos, ¿no? Al establecer el orden sucesorio, ¿no? Conforme al artículo 816 de nuestro Código Civil. Y los voluntarios son herederos que voluntariamente puede instituir el testador cuando no tiene herederos forzosos.
Los legatarios son las personas a quienes por un acto de liberalidad del testador se les instituye mediante testamento. Son las personas a quienes por acto de liberalidad del testador se les instituye mediante testamento. ¿Correcto? ¿Y qué será el derecho de disposición? ¿Qué será el derecho de disposición? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es el derecho de disposición? Elizabeth. Profesor, ¿vendría a ser la facultad que se le otorga a los sucesores de disponer de los bienes que los cuales heredan? Ok. Bien, ¿alguien más? No. Bien. El derecho de disposición, el causante tiene la libertad de disponer de una parte de sus bienes a través del testamento, siempre y cuando no afecte los derechos de los herederos forzosos. ¿Correcto? El causante tiene la libertad de disponer de una parte de sus bienes a través del testamento, siempre y cuando no afecte los derechos de los herederos forzosos. ¿Correcto? Quien, como ya saben, es la ley peruana protege a los herederos forzosos porque ellos siempre van a tener una parte de la herencia independientemente de la voluntad del causante. Bien, independientemente de la voluntad del causante. ¿Correcto? Bien, tómense 10 minutos, señores, para estirar piernas y tomar agua también. Que también ya tengo. Dime, Joel, antes de tomarnos Sí, el break. docente, disculpe, antes de que tomemos quizás un receso, quería Sí. preguntarle cuánto es el porcentaje o el monto o qué cantidad de la legítima que defiende en este caso nuestro Código Civil. En estos momentos te diría no tengo esa información, ¿ya? Pero de todas maneras la puedo buscar y en la próxima clase te la digo, ¿ya, Joel? Ya, docente, muchas gracias. Perfecto.
Profesor, buenas noches. Hola, hola, Washington. Acabo de ingresar, disculpe, que tuve un inconveniente y voy a revisar ya la grabación. Ok, Freddy, perdón, ok, Freddy. Bien. A ver, ya, para terminar, señores, los herederos, ¿cuál es la diferencia entre herederos y legatarios? Ya, el heredero puede ser testamentario o ab instatio. El legatario es exclusivamente testamentario. Los herederos suceden por un derecho previsto en la ley. El legatario sucede por un acto de liberalidad. El heredero sucede en la posición jurídica del causante. Y el legatario no sucede en la posición jurídica del causante. ¿Correcto? Esas vienen a ser las diferencias básicas entre los herederos y los legatarios. Ah, ahora, ¿qué entendemos por patrimonio? ¿Qué será el patrimonio, señores? Juan. El patrimonio viene siendo todos los bienes adquiridos a lo largo de la vida del fallecido. Ya, los bienes adquiridos a lo largo de la vida del fallecido. Bien, ¿qué más? César. Bueno, el patrimonio es el conjunto de bienes del derecho y obligaciones, con el valor económico que pertenece a una persona, ya sea natural o una persona común o jurídica o empresa en general, entre otros. Ok, bien, gracias, César. ¿Quién más? Sandy. Sí, profesor. Bueno, como ya le dijeron mis compañeros, son los bienes, los derechos, ¿no? Las obligaciones del- de la persona. Bien, Sandy. Que me paras cambiando de locaciones, tú, Sandy. Que profesor, usted estaba trabajando y yo estaba manejando. Quería responder, pero no podía y ahora estoy en la Ok, tienda de la nueva. bien. A ver, cuando nosotros hablamos del patrimonio, el patrimonio básicamente, en términos generales, se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona, tanto física como jurídica, y que que son susceptibles de valoración económica, ¿correcto? Pueden ser tangibles como las propiedades o el dinero, o también pueden ser intangibles como derechos de autor o marcas registradas. ¿Correcto? El concepto de patrimonio es fundamental en áreas como la economía, como el derecho, como otras carreras también. Bien. Cuando hablamos del patrimonio de una persona, vamos a decir que es el conjunto de bienes, créditos, activos y obligaciones o deudas, que son los pasivos, que tiene un sujeto. En términos más simples, el patrimonio es el conjunto de derechos patrimoniales y obligaciones atribuibles a un sujeto. Están clasificados en derechos reales, derechos de sucesiones y derechos de obligaciones. Cuando hablamos de los derechos reales, son la estática patrimonial de los bienes, regulan la atribución y explotación de los bienes. El derecho real es esencialmente económico, debido a que comprende bienes y derechos apreciables en dinero. No forman parte del patrimonio los derechos personalísimos o de la personalidad, ¿correcto? Ejemplo, el derecho a la vida, el honor, a la libertad, etcétera. Ni los derechos de potestad, como por ejemplo la autoridad que el padre ejerce sobre sus hijos, ni los derechos de Estado, como el de hijo matrimonial, el del cónyuge, ni los derechos de propiedad intelectual de orden moral, como el derecho de paternidad de una obra artística, etcétera. Los derechos de las obligaciones representan la dinámica patrimonial, el tráfico económico, regula el cambio de bienes y la prestación de servicios, mientras que los derechos de sucesiones, como ya vimos anteriormente, regula la transmisión de la herencia. ¿Correcto? Así se llama el patrimonio del fallecido, a los herederos que por voluntad del causante o por disposición de la ley son llamados a recibir. ¿Correcto? Ahora, yo pregunto, ¿qué será la atribución patrimonial? ¿Qué será la atribución patrimonial?
¿Mm? ¿Quién me dice? Profesor, ¿es la distribución de los bienes? ¿Cómo lo leí? Ya. Washington. Se refiere a una transferencia de carácter económico. Ya. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jaime. Docente, buenas noches. Vendría a ser la atribución de un derecho, es la acción por la cual se otorga a una persona la titularidad de un derecho que implica un valor económico o de un carácter patrimonial. Ok. Ese sería mi concepto, docente. Gracias, muy gentil. Bien, Jaime, bien. Bien, a ver, cuando nosotros hablamos de la atribución patrimonial, vamos a decir que es un acto jurídico, ¿correcto? A través del cual una persona otorga a otra una ventaja o beneficio de carácter patrimonial, es decir, obviamente relacionado con el patrimonio. Esta transferencia puede ser onerosa, ¿no? Que implica un sacrificio económico por parte del quien la atribuye, o gratuita, que no implica un sacrificio económico. Ejemplo, los contratos de compraventa, ¿no? El vendedor transfiere la propiedad del bien al comprador y este último paga el precio. O una donación, que el donante transfiere un bien o derecho a un donatario sin recibir nada a cambio, ¿correcto? O una sucesión, que el causante transfiere sus bienes y derechos a los herederos o legatarios. O un pago de una deuda donde el deudor cumple con su obligación de pagar una cantidad de dinero al acreedor, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿cuál será la diferencia o la distinción entre una atribución patrimonial y un acto jurídico? ¿Mm? Joel. Docente, nuevamente especulando un poco, sería el tema de que la atribución patrimonial puede ser en este caso a través de la voluntad o no por el tema netamente de la voluntad. En cambio, el acto jurídico es 100% generado por la voluntad de la persona. Ok, sí, va por ahí. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, a ver, ¿por qué se distinguen? La atribución patrimonial obviamente es un acto jurídico, ¿correcto? Mientras que el acto jurídico es la acción que genera ese efecto. No todos los actos jurídicos son atribuciones patrimoniales, como por ejemplo un acto de matrimonio que no implica un cambio en el patrimonio de los cónyuges. Sin embargo, todas las atribuciones patrimoniales son actos jurídicos, ya que implican un comportamiento con intención de producir efectos legales. Bien. Ahora, ¿por qué será importante la atribución patrimonial? ¿Por qué creen que sea importante la atribución patrimonial? ¿Mm? ¿Por qué es importante la atribución patrimonial? Profesor, es por las, oh, perdón que me levanté la mano, es por los derechos, ¿no? Para evitar conflictos. A ver, si nosotros decimos que la atribución patrimonial es un acto jurídico a través de una persona otorga a otra una ventaja o un beneficio de carácter patrimonial, ¿ya? Y que esa transferencia puede ser onerosa o gratuita, ¿por qué será eso importante? Obviamente va a ser importante o fundamental para la regulación de las relaciones económicas entre las personas, porque va a permitir la circulación de la riqueza y el intercambio de bienes y servicios. También es relevante para la gestión de patrimonios y planificación patrimonial. Y porque es objeto de regulación legal,
con normas que van a buscar garantizar la seguridad jurídica de las transferencias patrimoniales. Bien, entonces la importancia de la atribución patrimonial va a recaer en que va a ser fundamental para la regulación de las relaciones económicas entre las personas, porque va a permitir la circulación de la riqueza y el intercambio de bienes y servicios, y porque es objeto de regulación legal con normas que buscan garantizar la seguridad jurídica de las transferencias patrimoniales. ¿Correcto? Bien, señores, eso es todo por el día de hoy. ¿Ya? Eso va a ser todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo el día viernes. Los que quieren dar intervención oral, pues la dan el día viernes sobre el tema que hemos tocado hoy día de hoy, sucesiones y patrimonio. Y el viernes también seguimos con la parte práctica de su clase. ¿Bien? Gracias, docente. Buenas noches. Listo, Buenas señor. noches, doctor. Que tengan todos muy buena noche. Buenas noches, Gracias, profesor. docente. Muy gentil. Bendiciones. Cuídese. Nos vemos, nos vemos. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Hasta la próxima clase. Nos vemos, nos vemos.